Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, Poli, ¿vos? Bien. Medio a las corridas llegamos, pero... Vos sabés que yo pensaba cuando venía para acá, nosotros no hacemos programas de coyunturas, pero hay coyunturas que nos exceden, ¿no? Sí. Y ahora este pedido de detención de Eve de Bonafini es un episodio que no podemos soslayar, no podemos dejar de tratar. No, yo me había preparado el tema de la manteca y del aceite para hablarte, para contarte lo que yo opinaba y por qué pasaban estas cosas. Y bueno, hoy se fue toda la miércoles con la manteca y el aceite, así que este tema de Eve Bonafini ha copado los medios de una manera impresionante. Yo no pude mirar mucho, estuve trabajando todo el día, pero radio que ponía o canal que pispeaba por ahí, estaban todo el mundo con este tema, ¿no? A mí no me sorprende la reacción de los energúmenos que salen a defenderla, porque obviamente era obvio que iba a haber una movilización de gente que iba a defender a esta malviviente, ¿no? A esta apologista del terrorismo local e internacional, a esta amiga de Fidel Castro, amiga de Cristina Kirchner, amiga de Joclender. No se le conocen amigos que trabajen dentro de la ley. No tiene gente dentro de la ley, digamos. Engendró 2 hijos que eran guerrilleros y que desataron una guerra al Estado argentino y que en esa guerra murieron. Ese es su mérito personal. Y ya después continuó con no esa... solo los engendró, sino que los fomentó a hacer eso. O sea, no es que sus hijos fueron unos díscolos que se fueron que no siguieron su consejo. No, al contrario, o sea, ella los incitó a meterse en eso y así terminaron. Y bueno, fueron entrenados en Cuba, dicho por ella. Con orgullo. Claro, en la dictadura, no es una dictadura la cubana, es un totalitarismo, ¿no? Y en la pretensión, de imponer un totalitarismo comunista en el país. Bueno, ahí en esa guerra que desataron los hijos de Bonafini y tantos otros, murieron. Bueno, muy bien. A partir de ahí surge este personaje a la fama defendiendo los derechos humanos, dice ella, ¿no? Se menciona de esa manera, se presenta en sociedad como defensora de los derechos humanos, y en esta militancia defensora de los derechos humanos, donde reivindicó la guerra que desataron sus hijos terroristas, reivindicó a la ETA, según el libro de Joclender en la Universidad de las Madres, que es otra pantomima que ahí se guardaba el arsenal de guerra de la FARC, gran parte de la FARC además financiaban a las Madres de Plaza de Mayo, hizo apología de la ETA y por supuesto apología de Al Qaeda. Eso es Bonafini. Y además delincuente, porque con Joclender hizo un emprendimiento inmobiliario para estafar a los pobres, con plata ajena, con plata del Estado, que es por esta causa por la cual está siendo citada. O sea, realmente no tengo nada positivo para reconocerle a Bonafini. A mí me alegra que por lo menos toda esta gentuza, ella y su comparsa estén viviendo este estrés. Sí, justo te iba a decir eso, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que yo la estoy disfrutando mucho, toda esta persecución, como dicen ellos, ¿no? Pero la semana pasada con Cristina Fernández, esta semana con Eve de Bonafini, y verlos así perseguidos y acorralados, y todos los días uno nuevo y todos los días surgen cosas nuevas. Yo la verdad que la estoy disfrutando. Con pochoclo y cerveza uno puede hacerse una linda película con todo esto, y hoy la veía encima ahí rodeada, como decías vos, ¿no? De todos delincuentes. Estaba hasta Vudú, creo que fue. Estaba Cabandier, bueno, los de siempre, ¿no? Zanini, Delía llamando a la gente para ir a hacer lío. Luis Delía, estaba La Roque. Después habló Mariotto. Por supuesto hubo una reivindicación muy sentida a Milagro Sala. Pues es que yo creo que todo esto le hace muy bien a Macri.
Yo creo que él nos hace bien a todos. No, pero digamos, políticamente, porque uno dice, a ver, acá Macri no tiene nada que ver, es la decisión de un juez, por una causa vieja que se engendró durante el latrocinio kirchnerista. Y no es que la detiene porque el juez está ensañado. Bonafini se resiste a ir a declarar. Claro. Se la manda a detener porque ella tiene dentro de sus múltiples delitos, uno de ellos es el de negarse a ir a declarar. Y bueno, lanzan todo un relato en torno a este episodio. Pero si se movilizan toda esta gente, Bonafini, o mejor dicho, en defensa de Bonafini, se moviliza Mariotto, Larroque, Delía, etcétera. La gente y todos atacando a Macri como que Macri es de alguna manera el que define esta detención y el que define un modelo de país, etcétera, etcétera. La gente que no está tan politizada ve a estos energúmenos, lo más impresentable del kirchnerismo, y dice, bueno, debe tener razón Macri. Claro. Sí, en ese sentido le están haciendo un favor. Y otra cosa es también notar el aislamiento que está quedando el kirchnerismo duro, digamos, donde ya son 10, digamos, son 10, 12, y ya el resto del peronismo, digamos que los que no se sienten delincuentes o los que sienten que por lo menos por ahora van zafando, si es que han delinquido, y los que no se sienten delincuentes pero por ahí apoyaron el modelo, se corren y los que quedan al lado ya son los 12 delincuentes máximos que no tienen mucho para perder, porque ya todos ellos tienen causas abiertas. O sea, estar apoyando a una mujer que es claramente delincuente, a ellos no les causa ningún retroceso personal, porque ellos también son y están denunciados como delincuentes. Entonces, están en la misma, pero cada vez son menos. Y están quedando muy, muy aislados, ¿no? A pesar del lío que puedan haber hecho hoy, haber juntado gente y todo eso, pero son poquitos, ya cada vez son menos y muy identificados con la corrupción todos los que estaban ahí, ¿no? Mirá, se defienden entre sí. Ahora, fíjate lo que son las internas. No estaba Carlotto. Yo no la vi. No. ¿Estuvo? Creo que no. No, yo tampoco. No. Lo que son las internas de la propia del propio AMPA, digamos, del empresariado de derechos humanos, ¿no? Sí, no, tampoco creo que hubo ningún, porque Cristina Fernández hoy en este momento se comunica con sus seguidores o en Twitter o los domingos en la televisión con Navarro. No hubo, creo, ningún tuit todavía de Cristina bancándola. No sé si lo va a ver o no, pero si no lo hay, eso marcaría también algo, ¿no? No, pero de Cristina la va a apoyar. Cristina la va a apoyar, supongo yo. Fueron algunos dirigentes, por ejemplo, algunos gobernadores de la vieja época. Creo que fueron allí. Sé que estaba el atorrante. Estaba Cabandier también. Sí, te lo nombré. Estaba el atorrante del intendente de Avellaneda también. Yo vi que, según decían, había 5.000 personas. 5.000 personas, me parece pobrísimo. Muy. Pobrísimo. Estamos todo lo que estamos y somos todo lo que estamos, digamos. Sí. Yo no creo, realmente no creo que termine presa de Bonafini. Y en el peor de los casos le van a dar arresto domiciliario. Porque bueno, la corrección política prevalece, pero a mí lo que me llama la atención es la pobreza argumentativa de los que dicen, a ver, le llamaron a declarar, dice no voy. A ver, si el juez no detiene a Bonafini, y lo leí recién en un tuit de Alejandro Fargosi, el juez está violando la ley, está incumpliendo con la ley. No, pero el juez ya dio la orden de detención. Sí, bueno, pero no está ahora no depende de él la detención. Él no va a ir él a detenerla. Eso depende ahora de
de la Policía Federal, la detención. Pero bueno, él tenía que dar la orden y ya la dio. Es más, creo que tenía 72 horas para darla y sin embargo la dio en forma inmediata. Así que ahora vamos a ver qué, porque la Policía Federal sí depende de la política y depende de las órdenes del gobierno. Y vamos a ver qué metodología utiliza la Policía Federal para detenerla. Yo creo que van a desgastar, van a esperar a que se desmovilicen y a las 4 de la mañana le van a caer con los que estén. No van a ir ahora, será una masacre. Claro. No, en ese sentido estuvieron bien. ¿Qué iban a hacer? No iban a detenerla ahí con toda la gente que está ahí, que encima no son angelitos y se podía armar flor de lío. Entonces, no sé cómo van a hacer, pero lo van a tener que hacer. Yo creo que esto estaba absolutamente premeditado por Bonafini y es lo que ella busca, ¿no? Hoy hasta escuché en la radio que había posibilidades de que se asilara en la Embajada de Bolivia, que ya había habido contactos y que... Ojalá. Ojalá que quede desacreditada. Que quede totalmente desacreditada, que quede exiliada, que se vaya a Bolivia, que quede como un personaje, digamos, marginal. A mí me alegra mucho que lo terrible que ve Bonafini no está siendo investigada por sus contactos con el terrorismo internacional, está siendo investigada por delincuente, por chorra, por ladrona. Claro, que es un delito menor que el terrorismo. Y claro, digamos, o sea, pero el tema es que es defendida por esos grupos pro-terroristas. Pero hay un tema que es interesante, ¿no? Estos grupos se autodefinen como defensores de los derechos humanos. Pues es que esta es una diferencia importante, muy importante para mí, que hay entre la izquierda y la derecha. Porque la derecha nunca levantó la bandera de los derechos humanos. Habrá justificado cosas que haya hecho, puede discutir o no, puede compartir o no, pero nunca mintió en torno a eso. Nunca se erigió la izquierda, que ha cometido las grandes masacres de la historia de la humanidad. Son ellos los que levantan los banderines que siempre violaron, sistemática y generalizadamente. A ver, los hijos de Bonafini, ¿a qué se dedicaban? Al terrorismo y al crimen organizado, igual que los hijos de Carlotto. ¿Qué hacen ellas? Reivindican esa actividad. Además de los contactos con el terrorismo internacional y con las dictaduras supérstites que hay en el mundo. Bueno, en el caso latinoamericano, ellos son pro-chavistas, pro-castristas. Eve de Bonafini, pro-FARC. Carlotto no sé qué vínculo tendrá con la FARC. Carlotto es más inteligente que Bonafini. Se vende mejor, tiene mejor prensa. O por lo menos no tomó la precaución de poner un parricida para que le maneje los fondos. Es más prolija. Sí, no, es patético que gente cuyos hijos no hicieron otra cosa que violar derechos humanos durante toda su vida, se erija como defensores de los derechos humanos, justamente. Eso es patético y yo creo que la gente ya se cansó de todo ese circo. Y no olvidemos que esto que está pasando ahora de que la justicia actúe sobre Cristina Fernández, sobre De Vido, sobre Bonafini, fue lo que la gente de alguna manera votó el año pasado, lo que la gente esperaba que durante este gobierno ocurriera. Por eso votó un cambio, porque sabía que si no había un cambio eso no iba a ocurrir jamás. Así que por ese lado realmente uno se alegra y no puede más que disfrutar de todo esto, ¿no? Sí, digamos que es un disfrute moderado, porque yo los quiero ver presos en serio, ¿no? Que metan a un testaferro, o sea, disfruto de que realmente ellos están padeciendo una situación legítima, de una persecución judicial legítima, pero muy suave. Bueno, pero ahí tu problema es que vos confiás en que ellos van a terminar presos, y yo estoy seguro que no. Entonces yo disfruto de aunque sea verlos acorralados como ratas y nada más, porque
en el fondo creo que ni Cristina Fernández, ni Eve de Bonafini van a pagar por lo que han hecho. Lamentablemente estoy convencido de eso, por la justicia que tenemos, no creo que termine así. Mira, vos por ahí tenés más ilusiones y claro, vos querés más. Mira, hay una cosa que es muy interesante que tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con la última nota que yo había leído de Vicente Massot, que creo que la comentamos el otro día. Bueno, hablamos con él incluso. No la habíamos comentado, pero tiene que ver con lo siguiente. Si Cristina a lo mejor no va presa, es funcional a Macri que aparezca y diga las sandeces que dice y que defiende y justifique lo que dice y que haga ronda porque la gente enseguida contrasta. Y está tan desacreditada que como que en el contraste la gente se sigue aferrando al actual gobierno, con el cual podemos tener 1000 diferencias, pero uno se acuerda lo que fue. Más mal. Escúchame, el latrocinio. Si el kirchnerismo utilizó los 70 y utilizó también los 90 para diferenciarse y marcar un relato, y eran cosas que ya estaban un poco lejanas en el tiempo. El macrismo tiene al kirchnerismo a 6 meses, a 7 meses de distancia. Bueno, pero yo lo que te digo es esto, Pablo. Vos decís, bueno, no creo que vayan presos. Yo lo que creo es que la delincuencia kirchnerista cada vez tiene un foco de atracción más chiquitito, cada vez tiene lealtades en menor cantidad, van quedando cada vez en una secta de impresentables. Y entonces, a medida que van perdiendo ese capital político, que no es de un día para el otro, pero que es progresivo, y ahí sí, yo creo que puede llegar a darse una situación donde realmente habilitados todos los mecanismos procesales, judiciales, todas las pruebas, digamos, ya está, ya no hay más nada que indagar adentro. Mientras tanto, la corrección política les hacen todo el procedimiento, y mientras tanto se van desgastando, y mientras tanto mantienen a Cristina fuera, porque si la mantienen dentro, unifican a todo el PJ en defensa de ella. Manteniéndola fuera, es como que de alguna manera es un factor de discordia, es un factor de quién toma el poder del Partido Justicialista con semejante elemento afuera. Claro. Sí, entonces es como que al gobierno le es funcional que Cristina esté afuera. Por ahora. Sí. Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Esto es un análisis político, no debería ser un análisis político. Tendría que estar adentro, sí o no, conforme a lo que diga un juez, vale, en un país republicano, ¿no? Más vale. Imagínate comparar la situación nuestra con un país realmente republicano. Es patético. O sea, esta mujer que hoy tenía que presentarse, que no se presenta, o sea, se manifiesta en rebeldía ante un juez. Y el juez manda la orden de detención y la mujer está reunida con 5.000 tipos dando un discurso. O sea, es patético, es realmente de un país muy bananero. Pero bueno, pero así estamos. Escúchame, es un país peronista la Argentina. ¿Sí? Digamos, ¿qué podemos pretender? Es un país que tiene todas las características del populismo, del muchachismo demagógico, de la prebenda, la religión nacional es peronjevita, bueno, digamos, toda esa idiosincrasia afecta a la mitad del país, y la otra mitad, que conserva rasgos de civilización, igual está muy contaminada por todo eso. Sí. Hay una mitad que conserva rasgos de civilización, pero que tiene una peronización de muchos usos y hábitos, de mucha estructura de pensamiento, ¿no? Te diría que en el fondo, en lo ideológico, es un modo amable de decir lo mismo, en muchas circunstancias. Tal ¿no? cual. Vos fijate los problemas que tienen los periodistas
con el tema de Bonafini, los periodistas de Clarín, todo el periodismo bien pensante. No, bueno, porque ella debería ir a declarar, están tratando de criticarla, pero resaltando su figura, porque ella no tiene otro mérito más que tener hijos terroristas. Es penoso escucharlos porque la mina dice la peor barbaridad, ¿no? De puteando a jueces, o sea, muy, muy violenta. Y el periodismo, antes de por ahí hacer una crítica siempre moderada, antes aclaran, se ven en la obligación de aclarar de que Eve de Bonafini enfrentó al proceso militar y estaba sola luchando contra eso, y que eso ella no le digamos, a ver, sus hijos. No, pero digo, el periodismo se siente en la obligación de, antes de criticarla, aclarar eso, ¿viste? Tenemos podrida la cabeza, o la tienen ellos, va. No, son de terror, es enfermante. Vos sabés que incluso es de un cuidado, es tan cuidadoso el periodismo. Yo estaba viendo la televisión y estaban enfatizando el asunto de sueños compartidos, ¿viste? Como que nada de lo... Te digo una cosa más. Vos dijiste recién que Eve Bonafini había insultado a jueces, puteado a jueces, textualmente. Eso para mí es lo de menos, porque en definitiva yo puedo decir que un juez, o Yarvide, es puteable, o sea, no me parece mal. Lo que ella dijo, que iban a sacar por la fuerza a los jueces de la Corte Suprema si no fallaban en la ley de medios como el kirchnerismo pretendía. O sea, cierto. Llamó e instó a la población a sacar por la fuerza a los jueces de la Corte, que dicho sea de paso, la mayoría de esos jueces, 4 sobre los 7, lo puso Néstor Kirchner. Claro. Eso sí, había un juez que era de la dictadura, que era Zaffaroni. Claro. Que era el más alcahuete y servil y funcional al kirchnerismo. Entonces, el kirchnerismo realmente es una caricatura grotesca, paródica, desagradable. Sí, por eso a mí me alegra que la estén pasando así, porque merecen un poquitito de zozobra después del daño inconmensurable que le han hecho al país y a nosotros por añadidura por habitarlo. Sí. Yo te decía, no me acuerdo si fue en el primer programa, pero que por ahí hasta prefiero que se haga largo esto, así la sufren un tiempo largo, ¿viste? Por ahí si van en cana enseguida, ya después se acostumbran, ¿no? Pero que la estén, que lo estén persiguiendo así, que se haga largo, por ahí está bueno también. Sí, pero yo estoy impaciente, quiero ver un poquitito más de... Me tiene harto que si Lázaro dijo, Lázaro no dijo, que Cristina, que no, yo quiero ver, avanzar un poquito más, alguno más, ¿viste? ¿Ya? Si no, estamos siempre hablando sobre lo mismo y hay que tirar un poquito más. Yo estoy de acuerdo con vos en que no tiene que ser de golpe, pero yo quiero ver algún otro personaje más adentro. Está bien. Sí, no, de a poco viste que van cayendo. Todas las semanas salta uno nuevo. No es tan así, hay 2 o 3 nada más. Yo te vuelvo a repetir, está muy lento para mi gusto. Porque está preso López, está preso Jaime, está preso Devido, Milagro Sala y alguno más. Está bien, pero la semana pasada se sumó Scioli al tema, que hasta ahora venía zafando. Era hora. Era muy asombroso que viniera zafando. Y sabés que cuánta plata le ponía Scioli a Clarín todos los años. Claro. Con la propaganda de la provincia. Bueno, ahora que no pone más plata. Bueno, menos mal que hay programas marginales como este. Menos mal. El libro negro de la nueva izquierda. Ideología de género o subversión cultural. El libro negro de la nueva izquierda. El último trabajo de Nicolás Márquez y Agustín. Estás escuchando Iniciativa Privada, con la conducción de Nicolás Márquez y Pablo Parenti. Iniciativa Privada, un programa del lado correcto de la grieta. Bueno, muy bien. Estábamos tratando de conectarnos y aparentemente así lo logramos con alguien que es amigo nuestro y que admiramos muchísimo, es politólogo, es un académico muy joven
Y bueno, como vos anticipaste hoy, el último libro lo escribimos juntos. Es Agustín Laje Arrigoni, ¿no? Una figura cuyo nombre trasciende la Argentina y es reputado en los círculos académicos más distinguidos, premiado. Tiene 27 años, ¿no? Una cosa que... Y bueno, en este momento estamos conversando con él. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo les va? Vos sabés que teníamos una serie de temas para hablar con vos, pero no te podemos dejar de preguntar por lo de Bonafini, que nos cambió un poco la temática del día, porque fue una noticia que no se puede soslayar, de la cual te ocupaste bastante, sobre todo hace 3 años en el libro Cuando el relato es una farsa, ¿no? Mira, yo estaba viendo un poco cómo manejaban los medios el tema, sí. Y a mí me daba bastante gracia, ¿no? Porque ningún periodista se animaba a brindar ningún tipo de opinión sin antes cubrirse ideológicamente, ¿no? Ellos, antes de efectuar cualquier tipo de impresión negativa contra Eve, venía una suerte de introducción en la cual ponían digamos, sobre la mesa todo el currículum bueno, digamos, de Eve, ¿no? Bueno, sí. A pesar de que es una madre de Plaza de Mayo, que su dolor, que su lucha, que lo que hizo en aquel entonces, ¿viste? Como ese miedo, ese pánico político que le tienen a mí es algo que me retuerce las tripas, ¿no? Y es interesante porque es una lucha que estaba como un poco perdida esa, porque si un personaje tan nefasto, tan diabólico como Eve ha sido santificado por un relato kirchnerista durante estos 12 años, al punto de que habiendo cambiado el gobierno y habiéndose visto digamos, todas las chanchadas que se han hecho, los periodistas que se supone que están en la vereda del frente tengan que dar siempre la misma introducción para referirse a un caso puntual y, digamos, habla a las claras sobre la hegemonía, ¿no? Y en el caso de Eve, lo cierto es que ni su historia actual, ni la historia de hace 30 o 20 años es buena, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando fue lo de las Torres Gemelas, hecho en el cual mueren 3.000 personas en Nueva York, sí. Y esta señora sale a los medios a hablar sobre que estaba muy feliz por el hecho, que había brindado con champán. Yo tampoco me puedo olvidar sobre sus reuniones con el dictador Fidel Castro, con Hugo Chávez, tampoco puedo dejar de lado sus vínculos con la FARC, lo que se enseñaba en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué, digamos, tenemos que estar siempre introduciendo el personaje de manera de, bueno, ponerlo en el altar de los consagrados políticos, ¿no? En fin, a Eve hay que hacerle un juicio por todos lados, un juicio en lo que tiene que ver con la estafa multimillonaria de Sueños Compartidos, pero también un juicio moral y un juicio histórico. Hay que acabar por fin con esa historia, digamos, blanca y romántica de Eve como el personaje, el ícono de los derechos humanos en nuestro país, porque no es así. Ella es una aliada del terrorismo internacional, lo ha sido y lo va a seguir siendo. Así que a mí me encantaría encontrar otro tipo de periodismo con agallas, que se anima a ir de frente y que no siempre tenga que estar poniendo estas introducciones para de alguna forma cubrirse políticamente, ¿no? Bueno, no, que no me vayan a poner a mí en la vereda del frente de Eve. Sí. No, hay que estar en la vereda del frente de Eve, claro. Como hay que estar en la vereda del frente de la FARC, de Fidel Castro, de Hugo Chávez, ¿no? Vos sabés que son parte de lo mismo. Se ve que vimos lo mismo en el tema del periodismo, porque en el primer bloque del programa justamente yo marcaba esto que estabas marcando vos. Ahora, el daño que ha hecho el kirchnerismo y su relato es impresionante, porque vos fijate que aún los periodistas que marcaron ese relato y que de alguna manera se pusieron frente a eso, el relato hoy en día quedó circunscripto, la parte demoníaca del relato nada más que a la corrupción. Claro. Y el resto no, ¿viste? El resto ha logrado su triunfo, el resto del relato. Pero pues es que a Eve de Bonafini ni siquiera le adjudican haber robado en Sueños Compartidos. En todo caso,
algún error que puede haber cometido al colocar a Joclender en un lugar polémico, pero ni siquiera la tratan de delincuente presunta. O sea, hasta ese extremo. Eso es escandaloso porque ella estaba al frente de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Claro. Que en un inicio era asociación civil, pero cuando entabla lazos comerciales con el gobierno de los Kirchner, se convierte en fundación justamente para hacer todo este tipo de chanchadas. Y ella es la que lo convierte en fundación con este fin expreso, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de estar bien? Digamos, yo creo que Sergio Joclender ocupó el lugar del chivo expiatorio, ¿no? Bueno, vamos a canalizar todas las culpas de este personaje como se quiso hacer en algún momento con Fariña. Yo creo que Sergio fue un poco el Fariña de Eve, ¿no? Ahora como se está yendo contra el pez gordo, que fue Lázaro Báez, pero el pez más gordo es la familia Kirchner, bueno, ahora hay que ir también por el pez más gordo, que no es Sergio Joclender, sino que es Eve. Pero nadie se anima todavía a ir porque hay, digamos, un relato simbólico que funciona como una suerte de escudo, ¿no? Está ese escudo político que todavía le funciona, y si no, miren ahora en los canales, todas las marchas que hay, por esta cosa de que no se lleven a Eve, bueno, en fin. Yo creo que la sociedad lo que necesita es discutir no solamente sobre la corrupción, sobre lo que se robaron, sino también el daño cultural e histórico que le hicieron a la sociedad, ¿no? Porque cuando se discuta eso vamos a empezar a reconsiderar un montón de personajes como el caso de Eve. Sí, el tema es que los que notamos eso aparentemente somos unos pocos nomás. Y el resto de la sociedad está contaminada mal. Vos sabés que cuando el relato es una farsa, yo hice todo, digamos, una suerte de rastreo de libros sobre Eve. No había uno solo en contra. Al día de hoy no hay un solo libro que sea sobre Eve en contra. Lo más cercano es uno de Luis Gasulla, que se llama El negocio de los derechos humanos, pero que no trata específicamente sobre Eve. Es un tema que está dentro del libro, pero no es específicamente sobre ella. Pero las biografías, por ejemplo, no hay una sola en contra. Y eso es todo un dato, ¿no? Porque cuántas cosas se pueden escribir críticas contra esta señora, que, insisto, se alió con la peor de lo peor del mundo, con la FARC, con los Castro, con las guerrillas de Colombia en general, con hizo toda una reivindicación del ERP, de los montoneros, de Al Qaeda. Se dieron cursos en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que fue financiada por el Estado argentino, cursos que hacían, digamos, una suerte de parangón entre lo que era la lucha de Al Qaeda con la lucha de clases, haciendo, por supuesto, una reivindicación de la lucha de Al Qaeda. Y esto fue hasta hace no mucho tiempo. Venían gente de la FARC a dar clases acá, a Argentina, a Buenos Aires. ¿Y cómo puede ser que no exista ni siquiera una publicación y un periodista que hoy se anime a salir y contar todas esas chanchadas, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con la plata que se robaron, que es algo trágico, pero también es trágico lo otro. Tener como héroe a una señora de este tipo. Te diría que el haber robado sería el delito menos escandaloso, porque estar vinculado al terrorismo internacional es algo mucho más grave que quedarse con un vuelto del Estado, por más que sea grande, que por supuesto merece toda la condena, pero no se la juzga a Eve por los aspectos más escandalosos. Mira, cuando cae tiro fijo, que me parece que fue en el 2008, ¿no? Por ese año, se le encuentra en su laptop mails con Eve de Bonafini. Sí, bueno, no era tiro fijo, Agustín, era Reyes, Raúl Reyes. Reyes. Tiro fijo, aclarémosle a la audiencia, exactamente. Marulanda era el fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la organización narcoterrorista que Eve de Bonafini había conocido y tratado. Este señor se muere. Estaba mencionada en los mails de la laptop de este líder de la FARC. Pero lo que mencionaba esa computadora era el monto que le había dado. Exactamente. O sea, no era un simple intercambio de mails, era financiación del narcoterrorismo para con la Madre de Plaza de Mayo. No, incluso se han hecho actos de conmemoración por el aniversario de la FARC en Buenos Aires, sí, auspiciados por la Fundación de Madres de Plaza de Mayo.
Si uno busca por internet se va a encontrar con la cartelería de esos eventos, ¿no? Donde aparece el fusil, aparece el logo de la FARC y aparecen los logos de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. Entonces el juicio que hay que hacer contra esta gente, digamos, excede Sueños Compartidos. Eso es apenas una partecita, te diría yo, un 10, un 20% del caso. Mirá, ¿cómo se financió aparte la Asociación Madres de Plaza de Mayo cuando no era fundación? Digo, cuando era asociación, ¿no? O sea, cuando no estaba todavía enquistada con los K. Bueno, Sergio Schocklender en su último libro cuenta un poco de eso, que se financia con robos, que tenían armas, que pensaban ir a la lucha armada, acá, digamos, contra Menem, en esa época. Entonces, digamos, hay toda una historia de chanchadas que exceden y son aún más escandalosas que las de Sueños Compartidos, pero nadie se anima a hablar de eso, ¿no? Porque ya tendríamos que meternos con otros temas más delicados. También nadie se anima a explicar por qué caen los hijos de Eve, ¿no? Nunca nadie dice que los hijos de Eve estaban enrolados en la guerrilla. Pues sabes que a mí un asunto que siempre me llamó mucho la atención, que a diferencia de otras madres de terroristas, señalaban, bueno, mis hijos estuvieron en Montoneros, se llamaban fulano y sultano o no. Eve de Bonafini, no se sabe, salvo vos que has estudiado o uno que ha estudiado sobre el tema, no se conocen ni los nombres, ni a qué organización pertenecían, ni cuándo murieron. No es exactamente lo mismo que Carlotto, que se sabe de una manera más... Es un misterio el vínculo de los hijos de Eve. Sí, el nombre está en el libro nuestro, sí. Y hay algunos indicios sobre que podrían haber estado en alguna de las organizaciones más chicas, en algunas vinculadas con el Partido Obrero. Poder Obrero creo que era el nombre. Creo que era Organización Comunista Poder Obrero. Organización Comunista Poder Obrero, exactamente. Sí. Dicen que habría estado ahí, pero ella misma ha manifestado, digamos, esto de que sus hijos no eran unos perejiles, ¿no? Eran tipos armados, estaban haciendo la revolución a lo Che Guevara, ¿no? Bueno, en eso yo la aplaudo, porque por lo menos ha ido con la verdad. Lo que me interesaría a mí es que los periodistas también digan esa verdad, ¿no? Que cuando digan que los hijos de ella, tuvieron el fin que tuvieron, que aclaren en qué marco, ¿no? Porque claro, si no nos están contando la verdad a medias. La verdad a medias es igual que una mentira, ¿no? Parecieran que los hijos de Bonafini fueron detenidos por repartir leche en polvo, ¿no? En un barrio pobre. El pelo largo y barba, sí. Vos sabés que comentábamos con Pablo hace un rato relativo a este tema. A Macri, políticamente, ¿no? ¿Esto le sirve, no le sirve? ¿Lo hace ver como un represor? Al grueso de la opinión pública, una Eve detenida o arrinconada. ¿Esto cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás políticamente en función del gobierno? Mira, yo creo que le da una fuerza de autoridad, ¿no? Que es algo que a veces Macri parece medio endeble. Lo importante sería que si se lleva esto a cabo no haya luego marcha atrás, ¿no? Como ha pasado con otras medidas que se han tomado. Yo creo que el grueso de la opinión pública, si bien no los medios, pero el grueso de la opinión pública de la gente de a pie, de la calle, ya no soporta más a esta señora y a todo lo que ella significa y representa. Entonces yo creo que sería interesante, también como una forma de tomar una postura ideológica, que es algo que le falta al PRO, ¿no? Esto de empezar a generar su propio relato, bueno, acá tiene una buena chance para empezar a generar cierta épica. Yo creo que ellos piensan que le sirve a ellos mismos, por algo están haciendo todo este circo. Ellos piensan que bueno, que con esto emparentan un poco a Macri con Videla, ¿no? El uno fue contra los hijos, el otro fue contra la madre. Pero yo ya no sé si la opinión pública se cree esos versos. No creo. En tanto y en cuanto salgan voces a explicar las cosas que estamos hablando entre nosotros tres acá, y que tengan buena audiencia, y que, bueno, eso también tiene que ver con el poder de comunicación que tiene esta gestión, que es muy básico, no tiene intelectuales aliados, no tiene relato, no tiene historiadores, todo ese conjunto de armamento ideológico, si lo tuviese hoy en día,
bueno, sería espectacular, porque podrían salir a dar una explicación que los deje por el piso, ¿no? Sí, es una pero oportunidad. Ahora las cosas lo veo medio difícil. Pero vos te imaginás, no sé, tienen ahí a este vendedor de humo que vende optimismo, ¿cómo se llama? Sí, Alejandro Rosigner, otro entretenedor paraestatal que funge de intelectual. Pero digo, ¿vos te imaginás condenando a Bonafini, a este individuo? A mí me da más pena porque creo que es una oportunidad única esta para poder... Bueno, es única también justamente para eso, para darse cuenta que la política no es globitos amarillos y bicicenda, ¿no? Claro. Que también la política se construye a partir de lo que pasó y no solamente de lo que es, ¿no? O sea, la política tiene siempre un pie en el pasado, tiene otro pie en el presente y otro en el futuro. Y con el macrismo, bueno, tenemos un problema para identificar esos tiempos, ¿no? Yo creo que esto puede ser interesante para que, junto con lo que fue a nivel simbólico el acercamiento con las Fuerzas Armadas en el desfile último, es interesante para empezar a colocar a este gobierno, digamos, en el mapa ideológico, que es algo que le hace falta. Y para ubicarse allí, obviamente, va a hacerle falta algo más que globitos amarillos y que unos seminarios de la buena onda, ¿no? Le va a hacer falta intelectuales, gente que cree su propio relato, historiadores, sociólogos, digamos, gente que yo no veo todavía en el PRO, pero que evidentemente hace falta. Y los pocos que hay se dejan correr por izquierda, técnicos. Petrella. Sí, mira, yo fui una vez a una charla de Petrella y la daba con un capo cómico de Carlos Paz, la daba con una chica de Las Leonas, el hockey, sí. Y la daba con un rockero de acá de Córdoba, para que te des una idea. Claro. Digamos, esos eran los intelectuales del PRO, ¿no? Una chica que juega el hockey, un capo cómico y un rockero, con bueno, en fin. Digamos, el tema es que falta un poco más, ¿no? El tema es que si es eso por incapacidad o es algo deliberado. A mí me parece que es deliberado. Yo creo que ellos se quieren mostrar como, digamos, quieren mostrar el marketing de la buena onda, pero claro, cuando pasan cosas como la de hoy, se acaba la potencia, digamos, política de la buena onda, ¿no? Empieza a hacer falta otra cosa. Y lo que sí tienen ellos son buenos técnicos, pero está visto que con los técnicos no alcanzan. Una cosa es el técnico y otra cosa es el intelectual. El técnico está metido en su mundo, digamos, que es impenetrable para aquel que no se conduce por las mismas normas técnicas que ellos. Entonces, un técnico te puede hablar de cosas durante una hora que vos no vas a entender ni una. El intelectual lo que hace es crear cuentos. El intelectual crea cuentos sobre la política que a la larga, con mayor o con menor nivel de abstracción, termina moldeando el sentido común de todos, ¿no? Esa es la diferencia. El intelectual traduce la técnica en un lenguaje inteligible para la sociedad, digamos, en términos amplios. Y eso es lo que no tiene hoy el PRO. Y eso es lo que ellos mismos, lo que todos identificamos cuando se dice que ya se ha hecho un lugar común, el PRO no tiene buena comunicación. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay algo antes, que es que el PRO no tiene un relato, ¿no? Digamos, ¿y por qué no tiene un relato? Porque no tiene intelectuales, tiene técnicos. Entonces lo que hay es tecnocracia, que es otra cosa. Agustín, hablando de relatos y hablando de crear una cultura, sí, de eso se trata un poco el libro que han escrito con Nicolás, sí, denostando, destruyendo al marxismo cultural. Justo anoche lo terminé de leer el libro y no fue casualidad nada más, no es que lo terminé para venir para esta charla con vos, pero contanos así un poquito por arriba, porque con Nicolás acá no hemos hablado del libro. No. Y contanos un poquito de qué se trata el libro, cuáles son los temas principales. Bueno, mira, con Nico hace tiempo venimos identificando que la cultura es un gran problema, sobre todo en una América Latina que está hegemonizada por una nueva izquierda, que esa nueva izquierda se ha reconstituido desde los escombros de la vieja izquierda a través de, digamos, la hegemonización de nuevos sujetos políticos. ¿Qué significa esto? Que
que han empezado a recoger, digamos, a minorías excluidas o marginadas o conflictuadas, como por ejemplo los grupos homosexuales, los grupos indigenistas, los ecologistas, el tema del feminismo, etcétera. Son las nuevas máscaras que han empezado a darle vida a esta nueva izquierda y que hemos encontrado, mientras nosotros intuíamos esto, hemos encontrado que esos mismos grupos, con esos mismos nombres, están expresamente delimitados en los libros estratégicos que ha ido escribiendo la intelectualidad de izquierda desde la caída del muro hasta el día de hoy. Entonces, con Nicolás vemos que en nuestro ambiente hay toda una lucha contra el populismo, sin entender que no es otra cosa que un método de hacer política. El populismo no tiene un contenido ideológico específico, es simplemente una forma de adquirir el poder, de conservar el poder y de expandir ese mismo poder. Ahora bien, a lo que el poder sirve es a ideas. ¿Cuáles son las ideas específicas de América Latina? ¿No? Bueno, son las del socialismo del siglo XXI, lo que con Márquez hemos llamado la nueva izquierda, que es la pata, digamos, a la cual los sectores liberales no están viendo, ¿no? Entonces, en este libro, en este tomo en particular, hemos ingresado de lleno contra lo que se llama la ideología de género, que abarca dos cuestiones. Por un lado el feminismo radical y por otro lado la cuestión del homosexualismo cultural, como lo llama Nicolás, que él se hizo cargo de la redacción de esa parte y de la investigación. Básicamente, bueno, empezamos a ver cómo la izquierda de a poco empezó a emparentar un discurso de lucha de clases con un discurso que pudiera darle a estos grupos, tanto a las mujeres como a los homosexuales, una explicación del porqué de su exclusión del sistema. Y la explicación que les daba siempre era contra los valores de Occidente y contra el sistema económico de mercado, ¿no? Entonces, hicimos todo un rastreo, en particular en el tema que me tocó a mí. Encuentro, por ejemplo, que la hegemonización del feminismo se da por primera vez con Engels. A pocos años de morir Marx, su socio intelectual, Engels escribe un libro que se llama El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Y él ahí tiene una frase que resume toda la obra, que dice: en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado, ¿no? Eso dice Engels. Y a partir de ahí la izquierda le va a arrancar al liberalismo la causa de las mujeres, porque en un inicio, la lucha por los derechos de la mujer se había entroncado en discursos que tenían que ver con la libertad individual, con la igualdad ante la ley, con, causas y filosofías que no son, que no son de izquierda, ¿no? Desde Engels esto empieza a ser atraído por esa izquierda y empieza a reconvertirse hasta llegar a esta cuestión que es la teoría del género. ¿Qué dice la ideología del género? Bueno, que lo que nosotros tenemos a nivel sexual en verdad no tiene que ver con las disposiciones naturales de nuestro cuerpo, sino que tiene que ver con las creaciones culturales. Esto se resume a su vez en una obra que, es muy importante en el feminismo, es de 1990, que es de Judith Butler, que ella dice: en verdad el sexo siempre fue género. Esto es, el hombre no tiene nada de natural, tiene todo de cultural. ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno, que pone patas para arriba lo que era la estrategia de la izquierda clásica, ¿no? Ahora se dice: si todo es cultural, entonces lo que tenemos que hacer es dar una lucha a nivel de la cultura. Para hacer la revolución de izquierda ya no hay que expropiar, como antes, los medios de producción, etcétera. Ahora lo que hay que hacer es expropiar la manera de pensar, expropiar la cultura. Y fíjate, ¿Perdón? Agustín, fíjate que justamente si hay algo por lo cual se caracterizaba el marxismo, es por el materialismo, por la concepción materialista, y ahora apuntan a lo inmaterial. Exactamente, han dado un vuelco de pies a cabeza, y es interesante porque el que termina, el que empieza a dar este giro, si se quiere,
empieza a darse un poco con la escuela de Frankfurt, sigue con más fuerza con Gramsci, pero el que termina de dar vuelta a este esquema es Laclau, que es digamos, es de Argentina, ha tenido que ver mucho con los Kirchner, con Chávez. Él está muerto hace unos 3 años, pero escribió un libro que es importantísimo, que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, que en general los que tanto se enfocan en el populismo leen solamente la razón populista, pero no leen el otro libro que es antes, ¿no? Y es donde él escribe justamente que el marxismo en el nuevo siglo lo que tiene que hacer es dejar atrás el materialismo para poder incorporar en sus reivindicaciones ya no a la clase obrera, sino a estos otros sujetos políticos que no se definen en base a su posición económica, ¿no? Porque lo que... sí. No, tenía que ver con lo que... me estaba pensando con lo que... el modo con el cual vos encaraste hoy esta conversación, ¿no? Que sí. Es la corrección política es tal que en los ambientes liberales, por supuesto que hay gente liberal que tiene agallas, pero digamos, hay lamentablemente, sobre todo en las generaciones más modernas, un correctivismo tal que no se animan, que utilizan solamente para demonizar a la izquierda, le dicen populista. Entonces no quedan como macartistas, tienen pánico moral de que le digan que son macartistas, tienen un temor espiritual realmente es penoso, ¿no? Claro, si los liberales que están en las antípodas de la izquierda tienen miedo de atacar a la izquierda juega sola. Sí, a mí me criticaron bastante hace... Es que pasa que nadie se va a poner en contra de alguien que diga de que está en contra del populismo, ¿no? Claro. A saltarles. Ahora bien, cuando ellos dicen eso, lo que no se dan cuenta es que están en contra simplemente de un método. Pero atrás del método también hay ideas, ¿no? O sea, el método sirve a ideas. Es más, el método, si antes era la lucha de clases, la lucha armada, bueno, ahora es otro. Pero estar en contra de un método no es estar en contra de la sustancia, ¿no? Sí, el populismo, sobre todo en Latinoamérica. De la vía a través de la cual ciertas ideas se llevan a cabo. Entonces, digamos que se quedan un poco cortos con su análisis. Y vos fíjate que incluso este tipo de liberalismo bien pensante, cuando te quiere criticar, te dice, vos sos un fascista. Por ejemplo, a Chávez le decían fascista. Al kirchnerismo le decían que era un gobierno fascista. El fascismo fue una ideología de Mussolini de la década del 20 y del 30, dejémonos de bromar. Digan que son izquierdistas, atáquenlos como corresponde, pero no tienen miedo de que los etiqueten como macartistas. Hay como una especie de pánico, hay una autocensura verbal. En Latinoamérica yo lo que he notado es que el populismo, digamos, cuando hablamos generalmente de populismo, sobre todo en los medios y en Facebook, en todos lados, generalmente estamos hablando del populismo de latinoamericano. Y el populismo latinoamericano es todo muy, muy parecido, es socialismo siglo XXI en todos lados. Y a mí un día me mataron en Facebook porque estaban todos criticando el populismo y yo puse, ¿por qué dicen populismo? Digan socialismo. Exacto. Y bueno, me saltaron de todos lados. Nunca entendí esa palabra populismo porque también, como vos decís, Agustín, que en realidad es un método, pero es un método que ya existía antes de que existiera la palabra populismo también, ¿no? Pero es un método que viene desde la Atenas clásica, claro, ¿no? O sea, es un método antiquísimo. A ver, ¿en qué consiste el método? Consiste en una figura carismática que es capaz de encadenar una suerte de, digamos, un conjunto de sujetos políticos que en principio no tienen relación unos con otros, bajo la etiqueta del pueblo. Entonces tenemos a distintos sectores que en principio estaban pululando cada uno por su lado. Vino un líder político, les creó un relato y les dijo, ustedes y nosotros y yo somos el pueblo. Estamos en contra de aquellos otros que nos definen por oposición. O sea que nuestra identidad es función de la identidad de un otro. Ahora bien, si esto es el populismo,
díganme, ¿no había también algo de populismo, por ejemplo, en la rebelión de Atlas de Ayn Rand? ¿En qué sentido lo decís? Bueno, en esta guerra entre los hombres que producen y los que no producen. Claro. Si bien ella no usa el concepto de pueblo, los que producen van y crean su propio pueblo, se escapan de los no productivos para hacer plena la identidad del pueblo, que es ellos, ¿no? Entonces, fíjate cómo la política tiene siempre tiene que ver con el populismo, incluso donde nosotros pensamos que no tiene nada que ver, como en el texto de una libertaria, ¿no? Y vos dijiste algo muy interesante. Esto viene de la Atenas clásica, y cuando la democracia ateniense origina el arte del sofisma. O sea, los sofistas surgen allí porque necesitan darle énfasis al discurso por sobre el contenido, a la forma del discurso por sobre el contenido, porque la lógica de convencer para ganar votos implica impactar emocionalmente en el interlocutor para capturarle el sufragio. Y el sofista empieza allí, en esa época. Exactamente. Y pasa que la retórica y la política nacen juntas, porque tienen que ver una con la otra. Y volvemos a lo otro, ¿no? ¿Por qué a Macri le hace falta un relato? Bueno, porque si quiere hacer política en serio, y no solamente gestión, va a tener que saber hablar, y no hablar, digamos, en términos, simples, sino hablar a las masas con un relato propio, etcétera. Pero yo insisto, es importantísimo que los sectores que estamos en contra del nuevo socialismo, la nueva izquierda, advirtamos la diferencia de lo que es un método de lo que es un contenido ideológico, porque si no vamos a estar haciendo siempre nuestras luchas contra métodos, y si mañana los métodos de ellos cambian, y bueno, van a estar tan fuertes como siempre. Agustín, volviendo al libro en sí, todos estos grupos, y digamos, vos que te precisaste en el estudio del feminismo radical, estos grupos son, digamos, aprovechados por los intelectuales de izquierda para formar una cultura nueva, o por el contrario, esos grupos son creados directamente por los intelectuales de izquierda. Mira, yo tengo una teoría que todas estas cosas empiezan siendo ideas absurdas de gente absurda en campos culturales absurdos. Empiezan siendo contraculturas, en una sola palabra, ¿no? Son gente que empieza a pensar, bueno, tengo que escribir para reivindicar la pedofilia, por ejemplo. Y sin querer eso empieza a ser tomado en serio en ámbitos cada vez más amplios, llegan a dar cátedras, de ahí pasan a los medios, en los medios empieza la gente a hablar sobre ellos, hacen bestsellers, y cuando menos uno se lo espera, ya forman parte, si se quiere, del pensamiento político, digamos, que uno encuentra por la calle. Entonces yo creo que la izquierda es la que en general ha creado estos grupos, pero crear estos grupos sería imposible sin una materia prima, que es la gente conflictuada, digamos, que está ahí para ser captada, ¿no? Uno cuando tiene algún problema, tiene dos formas de salir de ese problema. Una es encontrando las causas, asumiendo las responsabilidades propias, y otra es encontrando causas ajenas, encontrando a ver quién me hizo esto o aquello. Y bueno, la izquierda es especialista en darle a la gente que fracasa y en darle también a la gente que no se puede insertar bien en la sociedad una explicación a sus penurias, que no tienen que ver con su responsabilidad, ¿no? Nunca. La izquierda jamás le va a decir a alguien, vos estás como estás porque vos sos, porque vos hiciste esto o aquello, o porque vos no hiciste esto o no hiciste aquello. La izquierda le va a entregar un discurso que va a aliviar su pesar y le va a señalar al que tuvo la culpa de lo que él está, del lugar que él está teniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un poco y un poco. Pues ayer un periodista de Miami me preguntaba
más o menos lo mismo, o hablábamos de un asunto afín, y yo decía que la izquierda es como una droga psicológica, porque vos te escapás cuando te drogás te escapás de la realidad, y acá también te escapás de la realidad, te escapás de tu responsabilidad personal, de las causas que te llevaron a vos llevar adelante tu derrotero, ¿no? Te obnubila la inteligencia. Sí. Te saca. Droga será? Mirá cuánta droga será que si yo te digo, Nico, mira, o Pablo, ustedes para ser felices, para hacer una resistencia contra el hétero, contra la falocracia, ustedes harían una masturbación en sus propios brazos, o sea, se harían harían un acto sexual con su brazo. Y vos me decís, pero ¿y qué tiene que ver eso con la revolución, con la rebelión, con las masas? Bueno, nada. Pero sin embargo, hay libros de los feministas radicales que lo que recomiendan son prácticas como esas, porque dicen que para ir contra las falocracias, contra el capitalismo, etcétera, hay que seguir las pautas de un manual que se llama el Manifiesto Contrasexual, que te enseña, por ejemplo, a masturbarte un brazo, ¿no? O sea, vos tenés que tener las dos cosas, tenés que tener la gente con su conflicto espiritual, moral y psicológico, y por otro lado tenés que tener intelectuales que le hagan creer todas estas cosas, ¿no? Claro. Agustín, sabemos que estás ocupado y no vamos a abusar de tu tiempo, pero realmente es un placer escucharte y hablar de este y otros temas. Se nos va el tiempo porque teóricamente tenemos otra entrevista programada. Otra entrevista. Bueno, y ha sido un gusto para mí. Queríamos seguir charlando contigo en muchos otros temas, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Para la próxima, cuando quieran. Hay un montón para charlar con Agustín y es siempre un placer hablar con él. Pero bueno, tenemos que... El tiempo es tirano. No nos queda más remedio que saltar a la otra página. Agustín, te mando un abrazo enorme y nos hablamos luego. Igualmente, Agustín, un abrazo grande. Y felicitaciones por este nuevo ciclo, Felicitaciones a ambos. Bueno, un abrazo grande, chao. Gracias. Bueno, hablamos con Agustín Laje Arrigoni, vamos con un cortecito y volvemos enseguida. Nos hemos extendido tanto con la nota de Agustín que la verdad que era un desperdicio el entrevistado que teníamos de darle 5 minutos. Sí. Lo vamos a pasar para la semana que viene. Sí, mejor. Y no vamos a decir quién es. Y vamos a aprender a controlar los tiempos también. Sí, nos entusiasmamos con todo lo que estaba comentando Agustín y se nos fue casi una hora. Sí. Pero plenamente, ¿no? Incluso tuvimos problemas para comunicarnos al principio. Claro, eso también atrasó un poquito la cosa y hicimos un programa medio monotemático, ¿no? Porque digamos como que Bonafini concentró la atención, pero no era un episodio menor.
Sí. la eventual detención, que todavía no se dio, porque acabo de chequear los diarios, todavía está en veremos. Ojalá que la semana que viene ya sea un hecho consumado. Veremos. Yo te quería hablar de Pokémon Go también. Y relacionado con este tema, está relacionado. O sea, Pokémon Go es una aplicación en la cual vos perseguís Pokémon. Y bueno, acá estamos persiguiendo kirchneristas. Vos sabés que me quedé pensando lo que decía Agustín relativo a la cuestión de la izquierda cultural, cómo hegemoniza o cómo copa, digamos, el pensamiento, y cómo no es una pavada, porque empieza a haber gestos visibles. Yo me enteré ayer que Rodríguez Larreta mandó a poner semáforos con símbolos de homosexuales cruzando la calle. Digo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué te lleva a vos a poner un semáforo igualitario? Pero es que realmente eso sí que es una imbecilidad. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué te lleva? ¿Cuál es el afán de corrección política? ¿Con quién te querés congraciar? ¿Quién te corre? ¿Quién te obliga? Sí, no, pues seguramente él piensa que se está congraciando con ciertos grupos, pero a la vez también está generando bronca en otra gente. Entonces, y todo eso sin necesidad, ninguna necesidad. Pero yo digo, un homosexual que tenga 2 dedos de frente, ve eso, ¿y qué hace? ¿Va a aplaudir al intendente? ¿O dice, che, esto es bizarro? Porque es bizarro. Sí, habría que ponerse en la cabeza, pero puede ser, sí, que no, que tampoco se sienta respaldado por actitudes tan infantiles, tan estúpidas, ¿no? Mirá lo que nos cuentan acá. Eve Bonafini confirmó que mañana viene a Mar del Plata a un congreso. Bueno. Primer punto, mañana debería estar detenida. Segundo punto, ¿vos pensás ir al congreso ya que viene para acá? Ahora quiero saber de qué es el congreso. Pero me lo debo imaginar ya. Mira, yo ya me imagino varias cosas. Una es del congreso a que viene y otra cosa que ya estoy esperando en los medios y en las redes sociales en cualquier momento es la aparición del Papa Bergoglio respaldando a Eve de Bonafini. Pero vos sabés que no se me había ocurrido, pero no lo descarto para nada. No, pero para nada. No creo que pasen más de 24 horas. ¿Cuánto hace que se reunió? ¿No fue la última gran visita que tuvo el Papa con alguna persona de Argentina de renombre? ¿No se reunió con la energúmena de Bonafini hace poco? Sí, creo que después ya no recibió más gente así con nombre. Mira, creo que fue la última, sí. Viste que dicen, no, bueno, lo que pasa es que como hay gente que defiende a Bergoglio con cualquier argumento, ¿no? La papolatría es incluso de gente que siente antipatía por Bonafini, pero te dicen, no, lo que pasa es que como Jesús se juntaba con los pecadores, bueno, el Papa tiene que imitar pero se juntaba con los pecadores para convertirlos al bien, claro. No para promoverlos políticamente o garantizarles impunidad regalando rosarios y presionar de esa manera. Realmente no tenemos más tiempo, pero eso es otro tema que algún día tendríamos que tratar, dedicarle un programa a Bergoglio. Sí, bueno, ahora esta última semana también se la agarró otra vez de vuelta contra el capitalismo y realmente yo que soy ateo y que toda la vida lo he sido, pero me acordaba de Juan Pablo II, ¿no? Y la lucha que tuvo en su época contra el comunismo y como te digo, a pesar de no ser católico, por ese lado lo bancaba a muerte. Y ahora ver energúmeno. Pero no es un tema teológico. Es decir, a ver, no, por eso lo banqué a muerte. Que él ataca. Él tiene una contradicción que no es propia de él, es propia de una corriente de pensamiento dentro de la Iglesia que es fundamentalmente la teología de la liberación, ¿no? Que pretenden rescatar y destacar al pobre por encima de cualquier otro, pero al mismo tiempo
combaten al único sistema conocido que rescata a los pobres de la situación de pobreza. Claro. Realmente es una contradicción. Y bueno, a ver, los orígenes ideológicos de este papa es el peronismo. Habría que ver si es más católico que peronista o más peronista que católico. Y en todo caso, sus referentes locales eran el señor López y el convento con las monjitas. Sí, otro tema que sería bueno que aclarara, ¿no? Bueno, dejémoslo para otro día. Bueno. Ya tuvimos bastante hoy. Bueno, nos vemos el jueves que viene entonces. Nos vemos el jueves que viene y mañana vamos a la marcha con buena fina. Mañana todos con Eve. ¿Cómo era que cantaban hoy, me dijiste? Decían, Macri basura, vos sos la dictadura. Ajá, mira vos. Pero la dictadura es Eve. Dale poder a Eve. Dale un país para gobernar a Eve. Claro. A ver quién es la dictadura. Pero por supuesto, si cuando ella manda la revolución, que todo el tiempo está hablando de la revolución, claro, nadie le da pelota, pues son pocos. Pero, ahora, ¿qué pasaría si fueran muchos o estuvieran financiados por... Pero vos fíjate que hasta tal punto ella es la dictadura, que ella está por encima del juez y de la ley. Sí. Y determina no ir a declarar con la cantidad de manifestantes que van en apoyo de esta suerte de desapego al Estado de Derecho. Una reivindicación a desatender el Estado de Derecho. Eso y no otro fue lo que vivimos hoy, en una parodia grotesca de revolución, ¿no? De resistencia ante la opresión. Eso y no otra cosa es lo que hizo toda su vida. Bueno, nos vemos Hasta la semana próxima. que viene. Muchas gracias a todos los que estuvieron.